Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. El día de hoy voy a hacer un video acerca de el examen del primer corte de Historia de México número 2 de la maestra Noraide. Y me presento, soy Villaverde Rita Ángel Javier del grupo 406 y a continuación empezamos con el video. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es acerca de bueno, vamos a relacionar los artículos de la Constitución Mexicana, el tercero, número 27, número 81 al 84, 123 y 130. Y los vamos a relacionar con los partidos liberales mexicanos, el Plan de San Luis, Plan de Guadalupe, Plan de Ayala, Ley y la Ley Agraria de Villa. Y bueno, el artículo tercero, ese artículo en especial garantiza el derecho a la educación laica y gratuita. Se relaciona con el ideario del Partido Liberal Mexicano, que abogaba por la secularización del Estado y educación accesible para todos. El artículo número 27, ese artículo como tal establece la propiedad de la tierra y los recursos naturales como propiedad de la nación. Se vincula mucho con el Plan de San Luis, el cual exigía ¿cómo se dice? Restitución de tierras a sus propietarios originales y a la nacionalización de los recursos naturales. El artículo número 81 al artículo número 84 se define la división de los poderes del sistema político mexicano, el cual se relaciona con el Plan de Guadalupe, que buscaba restaurar el orden constitucional y convocar a elecciones democráticas. El artículo número 123. Este artículo nos habla de los derechos laborales, como el derecho a la huelga y la jornada laboral. Y se vincula mucho al Plan de Ayala, ya que demandaba la restitución de tierras a los campesinos y también una protección a sus derechos laborales. Y ya para finalizar, el artículo número 130. Como tal, este artículo, ¿cómo decirlo? Establecía una separación entre la Iglesia y el Estado, así como regularización de actividades religiosas. Y se relaciona mucho al Partido Liberal Mexicano. ¿Por qué? Porque ésta abogaba por la secularización del Estado y la libertad del culto. Y la ley agraria de Villa se relaciona principalmente con el Plan de Ayala, ya que esta ley buscaba implementar demandas agrarias del plan, como la restitución de las tierras a los campesinos y la creación de ejidos. Y bueno, eso sería todo por el primer tema. Y bueno, nos vemos hasta la siguiente. Bye. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del segundo tema, el cual como tal es una biografía comparativa de tres personajes de la Revolución Mexicana, cada uno de diferentes revoluciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Revolución Maderista, de la Revolución Armada y de la Revolución Institucional. Empezaremos con la Revolución Maderista. El personaje que yo escogí en este caso fue el más famoso de todos, Francisco I. Madero, el cual nació el 30 de octubre de 1873 en Coahuila, si no mal recuerdo, y murió un 22 de febrero de 1903 o 14 en la Ciudad de México. Y bueno, el Francisco I. Madero como tal lo que fue un líder político y un líder revolucionario mexicano, que fue conocido por derrotar al dictador Porfirio Díaz en la Revolución Maderista de 1910 a 1911. Él se convirtió en un defensor de la democracia y de la justicia social. Y algo que también él hizo fue que exigió las elecciones libres y justas para que no hubiera reelección de presidentes, algo que benefició al país, porque imagínense nomás tener otra vez a Peña Nieto o a Fox o a Calderón. Y pues sí, gracias a él es que hoy en día podemos tener muchos cambios de presidentes cada 6 años. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Emiliano Zapata. Y él fue perteneciente a la Revolución Armada. Él nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos y murió el 10 de abril de 1919 pues también en Morelos, solo que creo que fueron diferentes lugares. Y bueno, Emiliano Zapata como tal fue un líder campesino y revolucionario mexicano que fue conocido por su papel en la Revolución Armada, la cual duró de 1910 a 1920. Y él luchaba por los derechos de los campesinos.
Y él fue un líder del movimiento campesino en el sur de México, donde luchó por la restitución de tierras a campesinos. Y por así decirlo, uno de sus lemas fue Tierra y Libertad, que como tal resumió su lucha por la justicia agraria y la autonomía campesina. Y ahora vamos a hablar acerca de la revolución institucional, la cual el personaje que yo escogí fue a Álvaro Obregón. Él nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora y murió el de julio de 1928 en la Ciudad de México. Él como tal fue un líder militar y político mexicano destacado durante la Revolución Mexicana, más específico pues en la etapa en la que fue su revolución, la institucional, la cual duró de 1920 a 1940. Él se unió a la lucha revolucionaria en el norte de México y demostró habilidades militares, y era lo cual destacaba demasiado de él. Y pues sí, después de la caída de Victoriano Huerta fue Álvaro Obregón quien se convirtió en el presidente de México en 1920, el cual llevó a cabo políticas sociales durante su mandato y su gobierno marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de México, conocida como el México no, post-revolucionario. Y bueno, sé que se me olvidó durante la edición de este video, bueno, que realmente la edición que estoy usando es una caquita, pero bueno, los personajes que yo escogí en este caso, por ejemplo, del tema que hablé, ese sería, por ejemplo, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón. Ellos fueron los personajes que en mi caso yo escogí para esta explicación. Bueno, sería todo por este video. Bye. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca del último tema, el cual vamos a explicar características del maximato. Vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, para empezar, ¿qué fue el maximato? Para quienes no sepan, pues el maximato fue un periodo que marcó la historia de México, que duró aproximadamente de 1928 hasta 1934. Y se caracterizó porque Plutarco Elías Calles mantuvo control indirecto sobre el gobierno mexicano a través de, por así decirlo, presidentes que eran títeres de Calles. O sea, prácticamente lo que él hacía era darles instrucciones a los presidentes, por eso se les dice títeres. Y bueno, una de las características fue el control de Calles, que como lo dije, él era el jefe máximo y por eso es que se llama Maximato. Aunque oficialmente dejó la presidencia en 1928, él mantuvo una gran influencia en los asuntos políticos del país. Vamos a hablar ahora acerca de los presidentes interinos, porque durante este periodo hubo tres presidentes. Uno de ellos era Emilio Portes Gil, que duró de 1928 a 1930. Pascual Ortiz Rubio, que duró de 1930 a 1932. Y Abelardo Rodríguez, que duró de 1932 a 1934. Y esos presidentes, como digo, seguían las instrucciones de Calles. Ahora, la estabilidad política, vamos a hablar de esto. Y sí, a pesar de todos los cambios de presidentes que había, la estabilidad mexicana se mantuvo mucho durante el maximato. Y como digo, Calles utilizaba su influencia para controlar las políticas y asegurar que sus intereses políticos y económicos fueran muy bien protegidos. La continuación del modelo revolucionario. También durante el maximato se mantuvieron algunas de las políticas y reformas iniciadas durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, como la reforma agraria y nacionalización de los recursos. Y también salieron nuevas políticas autoritarias como la comprensión de la oposición política y también la consolidación del poder presidencial. Porque si el maximato consolidó el poder presidencial de México sentado en las bases para el presidencialismo durante gran parte del siglo XX mexicano. Y sí, este gobierno como tal se centraba en torno al presidente como un control fuerte y centralizado del poder político. Y un dato curioso que vimos en clase es que pasar lo mismo, pero ahora con Morena, porque sí. Si se llegara a quedar Claudia Sheinbaum, podría ser ella quien sea una títere de Andrés Manuel López Obrador.
Pero bueno, eso ya es otro tema que no voy a tocar. Y para un resumen rápido, el Maximato fue un periodo de estabilidad política en México y caracterizado por Plutarco Elías Calles sobre el gobierno a través de presidentes de títeres. Aunque sí mantuvo la estabilidad, se vieron algunas prácticas autoritarias sobre el gobierno, porque si a pesar de que fue un beneficio para México, al final terminó siendo también perjudicial. Y bueno, eso sería todo acerca del Maximato. Y bueno, sería todo por el examen. La verdad espero que a la maestra le guste cómo lo hice. Y sí, sé que la verdad la edición y pues bueno, que ni siquiera puse imágenes, pero pues espero que sea un buen video y pues lo hice con esfuerzo porque tuve que aprenderme todo esto durante toda la semana, entonces pues espero pues que haya quedado bien y nos vemos hasta la siguiente clase. Bye.